tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre del Señor en esta noche. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y de compartir la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar el tema sobre la verdadera adoración. Dios puso en mi corazón que hablara este tema, lo que una mujer agradecida hizo para demostrar su agradecimiento al Señor y cómo eso nos puede enseñar a nosotros, todos los creyentes, una manera que le agrada al Señor de que nosotros le demostremos nuestro amor y nuestro agradecimiento por tantas bondades, por tantas cosas que Él nos ha dado, por todos los beneficios que hemos recibido. Hay veces que solamente estamos pendientes de orar porque nos recordamos de las necesidades nuestras. Estamos pensando en nuestras peticiones. Pero llega un momento en que es importante que nosotros pongamos a un lado nuestras necesidades. No que no tengamos, sino que por un momento las pongamos a un lado para nosotros sencillamente agradecerle al Señor todo lo que ya Él ha hecho, todo lo que ha hecho de hace tiempo detrás, que nosotros nos sentimos agradecidos a Él. Y es bueno demostrarlo. No es que ya Dios sabe que yo estoy agradecida, sino que es bueno que nosotros con nuestros labios podamos expresarle al Señor ese agradecimiento. Bueno, en las semanas anteriores hemos estado hablando de cómo desde el principio de la creación Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. La Biblia dice que cuando creó a Adán y Eva, todas las tardes Dios se paseaba por el huerto. Eso nos da a entender que el Señor desea una amistad y un compañerismo, una comunión continua. No de vez en cuando, sino todas las tardes. Qué bonito que nosotros pudiéramos hacer una costumbre de todos los días tener un tiempo para el Señor. Un tiempo que sea libre de otras cosas. Solo compartir con el Señor, expresar nuestro amor, nuestra gratitud al Señor. Pero ya ustedes ven a través de la historia, la mayoría de la humanidad se ha alejado de Dios. La mayoría de la humanidad ignora a Dios y quiere vivir su vida. O sea, estamos muy concentrados en nosotros mismos. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. La mentalidad humana quiere girar alrededor de nosotros mismos. Pero Dios quiere que nosotros nos recordemos de Él y seamos agradecidos. Nosotros los creyentes hemos aprendido el secreto de la oración. Nosotros hemos descubierto que hay una manera que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y gracias al Señor, que yo espero que sea así, que todos los creyentes tomen esa costumbre, lo hagan casi que un hábito de continuamente, diariamente, conectarnos con el Señor. Digo conectarnos porque no es solamente decir una oración. Hay veces que las oraciones se pueden decir de labios para afuera. Hay veces que hay oraciones que ya están aprendidas. Ya sabemos lo que vamos a decir, como por ejemplo cuando usted se sienta a dar gracias por los alimentos. Generalmente usted dice las mismas palabras, porque en cuántas formas diferentes uno puede hacer lo mismo, decir lo mismo. Entonces cerramos los ojos y le damos gracias al Señor, pero casi que es una oración repetida. Sin embargo, aunque es una oración repetida, es un acto de agradecimiento que es agradable al Señor. Pero aparte de eso, deben haber momentos en que nosotros nos acerquemos a Dios, no porque necesitamos algo, sino porque queremos expresarle al Señor nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro deseo de servirle. Simplemente eso, un momento de reconocimiento, que es lo que dice el Salmo, que nosotros debemos de entrar por sus atrios con reconocimiento. Otras versiones dicen con acción de gracia. Quiere decir que cuando nosotros reconocemos quién es Dios y lo que Dios ha hecho, el resultado automático es darle gracias al Señor. Bueno, la historia que quiero compartir en esta tarde
se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12. No lo voy a leer, sino que se las voy a contar, pero si ustedes quieren buscar en su Biblia, es Juan, capítulo 12, comenzando desde el 1. Dice que se acercaba el tiempo de la Pascua y Jesús iba a Jerusalén. Jesús viajó por todas las ciudades predicando, pero siempre en los días de fiesta iba al templo de Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén pasó por Betania. Betania era la ciudad donde vivían Marta, María y Lázaro. Y él había hecho ese acto de resucitar a Lázaro no mucho tiempo antes. Marta y María estaban súper agradecidas. Ellas nunca se imaginaron que el Señor podía hacer tal cosa. Ellas sabían que el Señor sanaba enfermos. Por eso cuando vieron que Lázaro estaba poniéndose mal, estaba agravando su enfermedad, mandaron a buscar a Jesús y esperaban que Jesús llegara antes que se muriera, porque ellas tenían fe y ellas sabían que él lo podía sanar. Lo que ellas no sabían era que si él moría, él lo podía resucitar, porque nunca habían visto eso. Algunas veces, mis queridos hermanos, nosotros no es que no tengamos fe, sino que como nunca hemos visto algo, pues no nos pasa por la mente que eso pueda suceder. Y ellas las dos le dijeron la misma frase al Señor: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ellas tenían fe, ellas sabían que él lo podía sanar, pero una vez que murió, perdieron las esperanzas. Y el Señor lo había hecho a propósito porque él quería enseñarle que su poder no tenía límites. Eso no quiere decir que todas las personas que mueren, el Señor las va a resucitar, porque entonces nuestro planeta estuviera súper poblado, nadie se puede morir, no los dejamos morirse. Cuando alguien se muere, oramos y resucita otra vez. No puede ser, sencillamente no puede ser. ¿Por qué el Señor hizo esto con Lázaro? Para darnos una enseñanza que nosotros pudiéramos entender que su poder no tiene límite. Pero sabemos que tiempo después Lázaro se murió Marta, se murió María y se murieron todos, porque la vida es así, tiene un principio y tiene un final. No hubiera sido así si Adán y Eva no hubieran pecado, pero a causa del pecado llegó la muerte y el apóstol Pablo dice que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Así que la muerte es un enemigo. Nadie quiere morirse y nadie quiere que un familiar se le muera, pero es inevitable, es parte de la vida. De todos modos, ellas estaban súper agradecidas y como sabían que el Señor iba a venir para la Pascua, lo invitaron a su casa y querían hacerle un banquete en su honor. O sea, en otras palabras, la forma de agradecerlo era hacerle un banquete. Todo estaba listo, estaba preparado y fueron Jesús y los discípulos también, porque todos ellos iban juntos. Así que tuvieron que preparar bastante comida, pero ellas estaban muy contentas y no les pesaba hacerlo. Pero entonces, en medio de la celebración, aparece María con algo que ella sola había planeado, pero no se lo había dicho a más nadie. De momento están sentados a la mesa y María aparece, dice la Biblia, que con un frasco de alabastro, con un perfume. El alabastro es una piedra que en esas áreas abunda y se usaba para hacer vasijas, se usaba para hacer esculturas porque la piedra se pule y es moldeable. Se pueden hacer esculturas, figuras. Escultura quiere decir figuras de adorno, para adornar. Se puede pulir el alabastro y queda bien brillosito. Pero en aquellos tiempos el alabastro se usaba mayormente para hacer vasijas. No muy grandes, vasijas pequeñas, y por lo tanto era bastante común que usaran una vasija de alabastro para guardar un perfume. Pero ahí dice la Biblia que era un perfume de nardo puro y que era muy caro, gran precio. Es más, que ahí dice hasta lo que costó.
El verso 3 dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. Entonces uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios quiere decir que el valor de ese perfume era 300 denarios. Como esa no es la moneda que nosotros usamos, a lo mejor no entendemos bien, pero hubo una parábola que Jesús hizo donde dice que un dueño de una finca contrató obreros para que trabajaran en su finca y los contrató por 1 denario al día. Así que 1 denario era el salario de un día. Por lo tanto, si ese perfume costó o se podía vender en 300 denarios, bueno, fíjese que el año tiene 365 días, casi que es el salario de un año entero. Porque si el salario de un día es 1 denario, 300 denarios es el salario de 300 días, casi que el año entero. Mis queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar en los días de hoy, ¿cuál es el salario de un año completo de lo que aquí se gana? Yo me puse a hacer cuentas por la curiosidad. Un empleado de McDonald's, no vamos a poner un empleado profesional que gana un montón de dinero. Un empleado de McDonald's, dice Google que puede ganar de 12 a 15 dólares por hora. Vamos a suponer que gane lo menos posible. Acaba de comenzar y gana 12 dólares la hora. 12 dólares por hora. En el año gana $25,000. $25,000 podía haber costado ese pomo de perfume. Y si por casualidad esa persona está trabajando por 15 dólares la hora, entonces en el año 15 dólares la hora son $31,000. Un pomo de perfume que cueste $31,000. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, en aquellos tiempos los perfumes no eran comunes. Era quizás algún tipo de novedad o algo así, solamente los hacían en pocas cantidades. Pero ese perfume, precisamente el nardo, se daba ahí en Jerusalén. Había que comprarlo del extranjero. Según tengo entendido, el nardo venía de la India. Así que el transporte, cuando uno tiene que traer cosas de un país a otro, lo traen los extranjeros y lo venden más caro todavía. Por eso quizás era que era tan caro. María, para obtener eso, tiene que ser que ella lo había planeado. Si ellos compraron algo semejante cuando murió su hermano, porque Lázaro murió y a Lázaro lo enterraron y Jesús vino y lo resucitó cuando ya él llevaba 4 días de haberse enterrado. Si ellos lo compraron cuando iban a sepultar a Lázaro, ya lo hubieran usado. Ellos habrían comprado lo que iban a necesitar para embalsamar a Lázaro. Así que yo no creo que es que les sobró eso. Yo pienso que después que Lázaro resucitó, María pensando y pensando cómo yo puedo demostrar mi agradecimiento, ella fue para atrás donde habían comprado los perfumes de embalsar, porque ese perfume de nardo se usaba para embalsamar muertos. Y compró uno especialmente para usarlo en Jesús. Ella no estaba consciente de que Jesús iba a morir. Ustedes saben que al final Jesús dijo, ella hizo esto preparándome para la sepultura. Ella no sabía que Jesús iba a morir dentro de una semana. Ella lo compró para este acto que ella quería hacer, que era un acto para honrar a Jesús, sencillamente. Pero no dijo nada. Ellos estaban sentados a la mesa y ella viene con su frasco. Yo
cogí esto como para ilustrar. Esto es cristal, no es alabastro. El alabastro es todavía más duro que el cristal. Dicen que es hecho de una piedra y cuando la pulen queda brillosita, pero parece como el mármol. Si tienen algo de mármol, a veces hay pisos de mármol, a veces hay figuras de mármol, tienen una idea lo que es. Y eran como redondeados al estilo de las vasijas que se hacían en aquel tiempo. Pero ella viene con su perfume en un frasco. Y esos perfumes no eran como los que nosotros compramos, que los usamos cada vez que nos vestimos, vamos a salir y nos ponemos un poquito de perfume. Así no era. Esos perfumes se compraban para cuando se muriera un cierto familiar. Y a veces se guardaba por años. Entonces la tapa de ese perfume venía sellada. Los vendedores sabían que la persona que lo compraba no lo estaba comprando para usarlo enseguida. Y le pegaban la tapa al pomo que no se podía abrir. La Biblia dice que ella rompió el frasco de alabastro. No había forma de abrirlo, no era que yo voy a abrir la tapita, no había forma. Para sacar el perfume que había dentro había que romper el frasco. Y lo derramó a los pies de Jesús. Judas se escandalizó porque él le pareció que eso era un desperdicio. Él supo apreciar lo que era y se dio cuenta que era un perfume muy costoso y ver que lo derramó. Entonces, si María sabía, porque ella lo compró, ella sabe lo que ella pagó, de dónde estaban guardando dinero para tener dinero como del salario de un año. A lo mejor eran los ahorros que iban guardando, porque uno nunca sabe lo que vaya a pasar. Y ella va y compra esto. Ella podía haber dicho, bueno, esto es tan caro, yo quiero honrar al Señor, le voy a untar un poquito y se lo unto bien en los pies, unas cuantas gotitas, porque este perfume es muy caro. No, pero ella no hizo eso. Ella rompió el frasco y lo derramó todo. Y dice la Biblia que la casa se llenó con el olor del perfume. Quiere decir que el perfume tenía un olor agradable, pero era un olor que llenaba toda la casa. Todo el mundo sintió eso. Todo el mundo se quedó mudo. Nadie se atrevió a decir nada. Y María no dijo nada tampoco. Ella iba a hacer un acto para honrar al Señor. No tenía que decirle, Señor, con permiso, puedo hacer nada. Ella comenzó a hacer lo que iba a hacer. Pero si ella había planeado hacer esto, ¿cómo no trajo una toalla? Si le iba a derramar. Aún a los muertos se le untaba eso y se les va pasando como masajeando todo el cuerpo. Ella lo iba a hacer en los pies y era mucho. ¿Sería que no se recordó, no se dio cuenta? ¿O sería que lo hizo así porque ese era su plan y su propósito? Fíjese, nosotros hoy en día no tenemos la costumbre de lavarle los pies a nadie. Que se quiere lavar los pies, que se bañe en su casa. Pero en aquellos tiempos no era así. Claro que cada uno se bañaría en su casa, pero en aquellos tiempos los caminos eran de tierra, todavía no habían caminos pavimentados, no habían aceras, no había nada que protegiera del polvo y de la tierra del camino. Tampoco existían los zapatos cerrados. Todo el mundo caminaba con sandalias. El único tipo de zapato que existía eran sandalias. Cuando uno camina con sandalias por caminos de tierra, la misma tierra a medida que va caminando se te mete en los pies. Era entonces la costumbre de aquellos tiempos tener cerca de la puerta unas vasijas con agua para lavarle los pies a todos los visitantes. Si tú vivías en esa casa, desde que tú entrabas te lavabas los pies. Nadie tenía que venir a lavarte tus pies. Allí mismo tenían las vasijas. Tú echabas el agua, mojabas tus pies y tú mismo te los secabas y seguías caminando. Pero si tú tenías invitados, entonces era un acto de honrar a la visita que alguno de los sirvientes viniera y le lavara los pies a la visita.
Es posible que ellos habían puesto las tinajas afuera y es posible que todos se hayan enjuagado los pies antes de entrar, porque esas eran costumbres de aquellos tiempos. Nadie entraba a una casa a sentarse a comer con los pies llenos de tierra. Pero, aunque ya se hubieran enjuagado los pies afuera, María tenía un plan. Y el plan era perfumar los pies de Jesús. Si ella tenía ese plan, podía haber traído una toalla, pero ella no trajo una toalla. Como ella tenía el pelo largo, ella usó su pelo para limpiar y expandir el perfume bien por donde ella quería untarle ese perfume al Señor. Es una cosa un poco extraña, pero mirando las costumbres de aquellos tiempos, la Biblia dice que el pelo es la gloria de la mujer. Bueno, hasta hoy en día, nosotros nos miramos en el espejo y tratamos de acomodarnos el pelo lo mejor que podamos. Usamos shampoo que sean apropiados para la clase de pelo que tenemos. Tratamos de usar alguna forma, algún peinado, algo para aguantarlo. El pelo hace lucir mejor la cara de la persona. Y especialmente nosotros las mujeres gastamos bastante tiempo en arreglarnos el pelo. María no estaba pensando en ella. Cuando las muchachas son jóvenes, las niñas, y tienen su pelo largo, se ven tan lindas. Pero se ven lindas cuando están peinaditas. Cuando acaban de despertarse por la mañana y tienen los pelos todos desgreñados, no se ven muy bonitas que digamos. Y rápido lo primero que uno hace en el día es peinarse. María no estaba pensando en su pelo. El pelo es la gloria de la mujer. Bueno, pues en ese momento María se olvidó de ella misma. María no estaba pensando, cuando yo me levante de aquí, ¿qué voy a parecer yo? La gente se van a reír de mí, voy a estar como una loca. Ella no le importaba su apariencia ni si la gente la criticaba. En ese momento, ella lo que estaba pensando es, ¿qué yo puedo hacer para honrar al Señor? Y más que usar una toalla, ella pensó, yo lo honro más si con mi propio pelo yo lavo los pies del Señor. Fue idea suya, nadie la mandó, mucho menos nadie la obligó. Fue hecho de corazón. Pero todos los que estaban allí, que se quedaron sin palabras, el único que habla es Judas. Curioso, ¿verdad? Que sea Judas el que haya hablado. Nosotros sabemos por otros pasajes que Judas guardaba el dinero. El Señor le había tenido la confianza de encargarlo a él de guardar el dinero. ¿Qué dinero? Bueno, cualquier dinero que les hicieran como donación, cualquier ofrenda que alguien quisiera darle, cualquier regalo que alguien quisiera darle, Judas era el encargado de guardarlo, porque también iba a ser el encargado de comprar lo que necesitaran. Posiblemente él tenía conocimiento de números, posiblemente el Señor vio que él podía hacer ese trabajo y lo encargó. Pero también dice la Biblia que él era ladrón. Y como él guardaba la bolsa y nadie sabía, nadie miraba, de cuando en cuando él extraía algo y se lo cogía para él, o lo gastaba en algo para él, o lo ponía separado para que fuera de él. Y nadie sabía eso. Entonces cuando él ve lo que hace esta mujer, se escandaliza y dice, pero ¿por qué se desperdició eso? Eso se podía haber vendido. Estoy yo pensando, si quizás en algún día que no tuvieran otro medio disponible para comprar alimentos o algo que necesitaran, ya habían hecho eso. Ofrecer algo que yo tenga para que lo vendan para poder comprar comida para todos. Porque ellos eran un grupo grande. Y ustedes saben que todos nosotros como seres humanos, cuando nos da hambre, tenemos que comer. Y él dijo, eso se podía haber vendido. Pero no dijo para nosotros, dice para dárselo a los pobres. Él está tratando de disfrazar, que él quería agarrar un poquito,
tras de mucha amabilidad, de que a mí me gusta ayudar a los pobres. Pero el que escribió la historia lo puso tal como era. Dice, no es que él tuviera tanta compasión por los pobres, sino que como él guardaba la bolsa, él sustraía, y si hubieran vendido eso, él hubiera tenido de dónde agarrar algo. Qué triste que hayan personas así, mis queridos hermanos, pero es que a veces hasta en la iglesia se pueden meter personas que no sean sinceras. Están ahí, les gusta el evangelio, hay algo que los atrae, o están ahí porque necesitan que Dios los ayude, pero realmente no están entregados totalmente. Hay de todo en las iglesias, pero así de vista nosotros no nos damos cuenta quién es quién. Pero al que está allá arriba no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, aún las intenciones del corazón, Dios las conoce. Pero aquella mujer no le contestó nada a Judas. Él dijo eso mientras ella estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ella no paró en ningún momento. Ella no dijo, es mi dinero, yo hago lo que quiero con lo mío. O nada, ella no se defendió para nada. Ella había ido para honrar al Señor y ella no iba a permitir que nada le estorbara de hacer eso. Y esa es una de las características de un verdadero adorador. Un verdadero adorador no está pendiente de lo que hacen los demás o lo que dicen los demás. Un verdadero adorador está pendiente de agradar a Dios, de honrar a Dios, de expresarle a Dios su amor y su agradecimiento. Los demás allá ellos con Dios. Lo mío es entre mí y Dios. Ojalá que nosotros podamos aprender de María esta lección. Entonces, ella como no dijo nada, Jesús la defendió. Eso está bien interesante. Cuando tú te defiendes tú solo, pues te defiendes como tú puedas. Pero cuando tú te quedas callado, el mismo Señor te defiende. Gloria al Señor, Dios es tan bueno. Y le dijo a Judas, déjenla quieta. En otras palabras, no moleste, no digas nada. Y entonces él añadió, ella está haciendo esto preparándome para la sepultura. Realmente ella no sabía que él iba a morir la próxima semana. No es que ella a propósito lo estaba haciendo para eso, pero el Señor lo recibió de esa manera porque él sí sabía que en unos pocos días él lo iban a crucificar y él lo miró como la preparación, aunque la preparación siempre se hacía después que la persona ya se murió. La preparación se le hace al cuerpo que ya está muerto, pero el Señor lo tomó de esa manera, o sea, le agradó lo que ella estaba haciendo, le vio un propósito a lo que ella estaba haciendo. Ella lo estaba haciendo sin saber ni por qué, solo que se le ocurrió que esa era una forma de honrar a Dios, pero Dios le encontró un propósito a lo que ella estaba haciendo. La adoración para nosotros hoy en día conlleva entregarle a Dios algo de valor. Posiblemente María pensó, ¿cómo yo pudiera demostrarle a Jesús lo agradecida que estamos? Porque déjeme decirle algo, en la historia de esta familia no se mencionan los padres, se menciona que vivían las dos mujeres y Lázaro. Aparentemente ninguno de los padres vivía ya, posiblemente ya había muerto. No se menciona que ninguno de los tres era casado, así que posiblemente los tres estaban jóvenes y eran solteros y los padres ya no estaban. Pero en aquellos tiempos el hombre siempre ha sido el sostén de la familia. Y al morirse Lázaro quedaban dos muchachas jóvenes solas. Yo pienso que ellas deben haberse sentido cuando Lázaro se murió totalmente abandonadas. Ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Porque en aquellos tiempos no es como ahora. Hoy en día las mujeres se desenvuelven, trabajan fuera, ganan sus dineros. En aquellos tiempos el hombre era el que trabajaba y ganaba el sustento. Las mujeres, las pobres mujeres, que no les queda otro remedio que ir a trabajar, nadie las empleaba en un trabajo común. Tenían que hacer trabajitos aquí y allá y les pagaban basura. Les pagaban muy poquito porque era mujer.
Un hombre se sabe que es el sostén y que necesita un salario. Una mujer. Así que las mujeres que no tenían un hombre en el hogar sabían que iban a pasar mucho trabajo. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellas se quedaron que no sabían ni cómo expresar el agradecimiento. Claro, a cualquiera de nosotros que el Señor le resucite un familiar se va a estar súper agradecido. Pero en el caso de ellas había ese detalle más, que en vez de quedar ellas desamparadas en la vida, el Señor les devolvió a Lázaro y ellos pudieron regresar a la vida igual que era antes. Entonces, esa expresión de ella, de ir y buscar algo caro, algo bueno para ofrecérselo al Señor, demuestra lo mucho que ella amaba al Señor. Y se lo voy a decir, mira, ahora se están acercando por ahí las Navidades. Y en las Navidades les hacemos regalos a Raimundo y todo el mundo. Entonces, nos parece que hay que comprarle regalos a todo el mundo. Es más que hasta en los trabajos hacen unos intercambios de papelitos y para hacerse un intercambio de regalos. Entonces le dan un papelito a usted y le sale el nombre de la persona que a usted más mal le cae y usted le tiene que comprar un regalo a esa persona. Y cuando usted le tiene que comprar un regalo a una persona que usted o no sabe ni quién es, usted dice, ¿quién es ese? Yo ni sé quién es. Usted va y compra cualquier cosa. Usted no quiere gastar mucho con una persona que usted ni sabe quién es. Y si es el que le cae mal, peor todavía. Menos quiere comprarle nada. Oh, pero cuando le vamos a comprar a nuestros familiares, a las personas que queremos, entonces vamos y escogemos algo bonito. Entonces vamos y no nos importa lo que cueste. Si es para nuestros hijos, ay, lo que a él le gusta, aunque sea carísimo. Si es para el esposo, si es para los padres, ay, él lo quiero tanto, no me importa lo que voy a gastar en sus regalos. Por eso yo digo que en el valor de lo que tú le das al Señor, tú estás demostrando cuánto mucho lo quieres o qué poquito lo quieres. Si tú estás dispuesta a buscar algo caro, no algo que te costó $10 que tú te sobraron y los tenías ahí. El salario de un año entero, $20,000, $30,000. Yo veo iglesias que están en sus proyectos de construcción y piden donaciones y le hacen retos a la congregación. Necesitamos 10 personas que donen $10,000. Todo el mundo brinca para atrás y dice, ¿what? ¿Cómo? Querido hermano, usted lo tenía en el banco. No le duela dárselo al Señor. No es que todos los días usted va a dar esa cantidad, pero hay unas ocasiones en que se requiere algo y si usted lo puede hacer, hágalo, pero hágalo de corazón. Dios se lo va a agradecer, Dios se lo va a recompensar, porque Dios va a ver que fue un sacrificio. ¿Usted cree que a María le sobraba dinero y por eso compró el perfume caro? Yo no creo que a ella le sobraba el dinero. Lo que le sobraba era agradecimiento en su corazón. Y como tenía mucho agradecimiento, ella no le dolió coger el dinero del salario del año entero para comprar un perfume que era carísimo. Tampoco le importó que Judas criticara que haber roto ese frasco y derramado ese perfume era un desperdicio. Eso es para que cualquiera se ofenda. Que usted esté haciendo algo con buena voluntad y alguien critique y diga, ay, qué pérdida de tiempo, qué desperdicio. Eso se pudiera haber hecho mejor de esta y otra manera. Es para que uno brinque y diga, mira, y empiece una discusión grande ahí. Pero ella lo ignoró. Ella no le contestó nada, porque ella estaba tan concentrada en adorar al Señor, en darle honra al Señor, porque mire, ellas habían creído, ellas sabían que Él era el Mesías, pero lo había demostrado en una forma tan excelente en la propia familia de ellos, que ella no hallaba que nada fuera poco, nada fuera mucho. Ella quería darle lo mejor de lo mejor al Señor.
Cuando uno adora en espíritu y en verdad, que es como dice la Biblia que nosotros debemos de adorar, el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Los demás ven otras cosas. Ya te veo lo que vio Judas. Algunos de los demás a lo mejor estaban espantados diciendo, se volvió loca María. Pero ¿cómo se atreve a tocarlo? Porque en las costumbres de aquellos tiempos, una mujer tocarle los pies a un hombre podía significar otra cosa. ¿Qué está haciendo? ¡Está loca! Pero a ella no le importaba lo que nadie estaba pensando. Todo el mundo callado, espantado. Pero el Señor, mirando el corazón de ella, dijo, déjenla quieta. Nadie diga nada. Siempre habrán criticones, mis queridos hermanos, lamentablemente, aún dentro de la iglesia hay algunas personas criticonas. Y hay algunas personas sinceras, alabando al Señor con todo su corazón. Y hay 2 o 3 criticando por detrás. Pero, mi querido hermano, usted no se deje llevar por eso. En realidad, cuando ella se levantó, después que ella terminó, posiblemente tenía todos los pelos desgreñados. Pero ¿sabe qué? Llevaba el perfume en su pelo. Cuando ella se levantó, a lo mejor los demás decían, mira lo que parece. Pero por donde quiera que ella fue caminando hasta que llegó a su habitación, el olor del perfume iba con ella, porque lo tenía en el pelo. Porque cuando uno adora, uno también recibe. Ella estaba dando honra a Dios, pero ella también estaba recibiendo ese perfume, esa fragancia. Y tú y yo también, mis queridos hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, cuando nosotros llegamos, como dice Pablo, a lugares celestiales con Cristo, porque cuando usted se mete en oración, realmente usted entra en una atmósfera espiritual que es diferente. Y a lo mejor usted está viviendo en situaciones, en problemas, tiene angustias, tiene cuantas cosas, pero ese ratito que usted se mete con Dios, de momento usted se puede olvidar de todo, elevar su corazón al Señor y sentirse gozoso, sentir la presencia de Dios, sentirse como flotando en las nubes. Porque la gloria de Dios llena nuestras vidas cuando nosotros entramos en la presencia del Señor. Ahora yo quiero hacer una comparación entre María y Judas. María ofreció algo muy costoso porque amaba al Señor. Judas no solo que no dio nada, sino que le molestó que alguien le diera algo bueno al Señor. María derramó todo el perfume, pero Judas lo único que quería era agarrar dinero. María quería demostrar su adoración sin decir ni una palabra. Judas usó sus palabras para aparentar compasión por los pobres, aunque en realidad no las tenía. Estaba hablando hipócritamente, pero para eso fue que él usó sus palabras. María agradó al Señor con lo que hizo, pero Judas se llevó un regaño al Señor. Esas comparaciones están ahí en esa historia y nosotros necesitamos aprender de esta lección cómo nosotros debemos de agradar al Señor y qué cosas debemos de evitar. Porque Jesús mismo en otra ocasión, él había dicho, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios busca esta clase de adoradores. No porque Dios necesite adoración, sino porque Él quiere la comunión con sus hijos. Desde el Edén Él quería y todas las tardes bajaba y se paseaba por el huerto. Hoy en día el Señor no viene físicamente, pero espiritualmente, cuando usted dobla sus rodillas, el Señor viene a su vida. La presencia de Dios baja.
La unción de Dios baja, la bendición de Dios baja sobre sus hijos que se comunican con Él, con sus hijos que están adorándole, porque no es lo mismo que usted se arrodille sencillamente a presentar peticiones. Y usted se arrodilla, Señor, y mira que tengo este problema, Dios mío, sáname, Dios mío, ayúdame, bendíceme, protégeme, guarda a mis hijos, y presente todas sus peticiones. Esa es una oración, está bien que la haga, no voy a decir que no, es bueno orar y está correcto que presentemos peticiones. Pero Dios está buscando los adoradores que sacan tiempo para adorarlo sin pedir nada. ¿Podrás tú hacer eso? Se puede, mi querido hermano. Sí que se puede. Si tú empiezas tu oración, nada más que pensando en ti mismo lo que tú necesitas, se te va a ir la oración en las peticiones. Pero si tú empiezas la oración pensando en el Señor, aún desde antes, como hizo María, aún desde antes pensando qué yo puedo hacer para honrar al Señor. ¿En qué forma yo le puedo demostrar al Señor mi agradecimiento? Entonces tú te arrodillas y tú estás pensando no en ti, no en que yo tengo que orar porque tengo este problema que necesito que Dios resuelva. No. Yo voy a orar porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo tengo tanto que agradecerle al Señor. Esos son los verdaderos adoradores. Los que no están buscando nada para sí, sino los que están buscando honrarlo a Él. Esto es irse como a un nivel más alto de la oración. Tú te estás concentrando en Dios, en quién Él es y en lo que ha hecho ya por ti. Todas las cosas que Dios ha hecho. Por lo tanto, le empiezas a dar gracias, como decía el salmista David. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Ponte tú a pensar todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te confundes dentro de mí? Y en nosotros a veces las confusiones y las angustias las pasamos por las situaciones malas que tenemos que vivir. Pero Él dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. A pesar de las situaciones, si tú te pones a pensar, hay cosas buenas que Dios ha hecho. Si tú te pones a pensar, hay cosas por las cuales le puedes agradecer de las cosas que Dios viene haciendo en tu vida y en tu familia hace años atrás. Pero tienes que levantar los ojos por encima del problema que está pasando ahora mismo. Entonces, esta oración de adoración se olvida de uno mismo. Como María no estaba pensando si su pelo se iba a ver bonita o fea. Como María no estaba pensando, ay, esto me costó tanto, déjame echarle 3 gotitas nada más. No, tú no estás pensando en ti, tú estás pensando en Dios. Él merece lo mejor. Yo quiero darle lo mejor. Y eso es lo que nosotros necesitamos pensar en el Señor. Y esa es la oración que él dice Jesús, a tales adoradores busca Dios que le adoren. El Señor está buscando a estas personas que le adoren sinceramente. Es más que una vez hasta Pablo dijo, ofrezcamos pues a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Quiere decir que la alabanza, hay un momento que hasta puede ser un sacrificio. Un sacrificio es algo que duele. Un sacrificio es algo que trajo muerte, algo que fue muy malo para ti. Y tu carne no desea, no estás contenta. Pero dentro de ti tú dices, pero Dios ha sido bueno. Pero Dios me ha bendecido en otras ocasiones. Y aunque la carne se sienta triste, aunque la carne se sienta la mente confundida, ¿por qué no pasa lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué yo no veo mis oraciones contestadas? No le doy cabida a esas cosas, sino que pienso, como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Son tantos los beneficios que hemos recibido del Señor. Entonces nos concentramos en eso. Pensamos en lo bueno que Dios ha sido y empezamos a alabar a Dios por eso. Eso es un sacrificio porque la carne se sentía triste, la carne se sentía confundida,
pero dentro, bien adentro, el espíritu está agradecido de Dios. El espíritu se recuerda de todos los beneficios que hemos recibido y entonces en el espíritu le estamos agradeciendo a Dios. Estamos orando en espíritu y en verdad. La verdad es que yo le doy gracias a Dios. Yo amo a Dios. Yo estoy agradecida. Que ahora en el momento las cosas no me van muy bien. Sí, pero de todos modos, sigo amando a Dios, sigo estando agradecida y quiero alabar a Dios. Ese es el sacrificio de alabanza. Y yo no sé cuál sea tu situación. A lo mejor tu situación es buena y a lo mejor tu situación está bien complicada. No importa. Eso no importa. De todos modos, tenemos de qué alabarle. Tenemos razones por qué alabar a Dios. Así que no te confundas por la situación actual y haz como hizo María. Ofrécele al Señor lo mejor. Ofrécele al Señor algo caro. Y no me estoy refiriendo a dinero. Algo que te cueste. No tiene que ser dinero, puede ser que te cueste trabajo hacerlo. Te cueste trabajo porque también hay otras cosas que quisieras y no las tienes. También hay otras situaciones que hubieras querido que Dios las cambiara y Dios no las ha cambiado. Entonces te cuesta. Ese es el reto para esta semana. Piensa en los beneficios que Dios te ha dado y sea agradecido como María. Olvídate de la gente y si hay algún criticón allá él con Dios, que Dios se encargará de él, así como Jesús se encargó de Judas en ese momento. Déjaselo todo en las manos del Señor y tú y yo vamos a agradecerle al Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias a todos los que se conectaron en esta noche. Les agradezco mucho. Y si esta palabra fue de bendición para usted, compártala con alguien. En su muro la pone y así otras personas que yo no tenga en el mío lo puedan ver también y la palabra siga corriendo y sea glorificada. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Yo soy la pastora Raquel Martínez